El 4 de agosto de 2020 en Beirut, la capital del Líbano, sufrió una terrible explosión, la cual fue causada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de manera insegura durante 6 años. Este suceso dejó a más de 200 personas muertas, además de otro por ciento de personas lesionadas o con heridas y una ciudad que quedará afectada para siempre. El nitrato de amonio es un compuesto que normalmente tiene un uso como fertilizante, pero tiene propiedades altamente explosivas, que si no se manejan de manera correcta y con cuidado, pueden ser peligrosas. En 2013, un carguero con bandera de Moldavia que transportaba este químico sufrió problemas técnicos y fue obligado a atracar en Beirut. Las autoridades libanesas confiscaron la carga almacenando sin las medidas de seguridad adecuadas durante años en un almacén del puerto. Para entender el porqué de la explosión, primero debemos entender cuáles fueron las causas que permitieron tal catástrofe. Primeramente, el nitrato de amonio llegó a Beirut en noviembre del 2013 mediante el barco MV Rosus, el cual transportaba 2.750 del fertilizante. Este barco fue detenido en el puerto por la mala condición del barco, papeles vencidos, deudas. Cuando el barco fue declarado en peligro de hundimiento, se descargó el fertilizante por el almacén 12 del puerto. Alrededor de las fechas del 23 al 24 de octubre de 2014, el almacén, que estaba en precarias condiciones, estaba cerca de otros depósitos que contenían fuegos artificiales, productos inflamables y eso sin tomar en cuenta que no respetaron ninguna de las normas básicas de seguridad, ni ventilación, ni control de temperatura, ni vigilancia, ni prohibición de trabajos de soldadura cerca del material. Entre 2014 y 2007, las autoridades estadounidenses estuvieron solicitando que el material fuera retirado del puerto, por riesgo que era mantenerlo ahí, almacenado, pero debido a las autoridades corruptas y el control del puerto fragmentado, esto no se tomó en cuenta, a pesar de que un informe técnico realizado en 2016 afirmó que en caso de que el material llegara a explotar, esto podría devastar el puerto y la ciudad entera. Y justamente esto ocurrió el 4 de agosto a las 6:08 p.m., donde se dio una primera explosión en el puerto 12, donde primeramente la primera explosión se debió a una explosión de pirotecnia que está ahí almacenada. Y esto provocó que segundos después el material nitrato de amonio explotara. Igual se encontraba en el puerto 12, lo que provocó la tragedia. La explosión dejó el puerto prácticamente destruido con un cráter de 120 metros de diámetro en el muelle. Se perdieron unas 15.000 toneladas de trigo y cereales que estaban almacenadas, que era aproximadamente el 85% de las reservas de granos del país entero. Murieron unas 220 personas, más de 7.000 heridos y cerca de 80.000 edificios quedaron con daños estructurales y más de 300.000 personas quedaron sin hogar. La explosión dañó todo lo que estuviera alrededor de 10 kilómetros de distancia y provocó un temblor artificial de 3.3 grados en la escala de Richter. El nitrato de amonio es un fertilizante rico en nitrógeno que beneficia a la agricultura y también es usado en explosivos controlados para la minería y la construcción. Sin embargo, su capacidad explosiva baja bajo ciertas condiciones lo convierte en un riesgo cuando se almacena sin precauciones. A continuación, vamos a hablar de la composición química del nitrato de amonio. Recordemos que la fórmula del nitrato de amonio es NH4NO3, lo que quiere decir que es una sal compuesta por dos iones, que está el ion de amonio, que es NH4, un más, y el ion de nitrato, que es NO3 y un menos. El ion de amonio tiene un átomo de nitrógeno central unido a cuatro hidrógenos mediante enlaces covalentes. El ion de nitrato está formado por un nitrógeno rodeado de tres átomos de oxígeno. A continuación, vamos a ver una ilustración que nos muestra estas tres partes divididas. Ahora vemos cómo se representan estas moléculas con el diagrama de Lewis, que muestra los electrones y enlaces que mantienen estas estructuras. En el ion de amonio, el nitrógeno usa los 5 electrones de valencia para formar enlaces covalentes con nitrógeno, lo cual se mostrará ahorita. Bueno, ahora hablaremos acerca de las propiedades físicas y el comportamiento. A temperatura ambiente, el nitrato de amonio es sólido con un punto de fusión de 169.6 grados Celsius. Es altamente soluble en agua, lo que puede provocar problemas ambientales como la eutrofización
a liberar nutrientes excesivos. Al calentarse lentamente sobre 200 Celsius, el nitrato se descompone en óxido nitroso y en vapor de agua, una reacción estable. Pero si la temperatura sube rápidamente o está contaminada, puede explotar violentamente, liberando nitrógeno, oxígeno y agua, junto con mucha energía. Que a continuación vamos a hablar de las reacciones químicas de la descomposición. Vamos a mostrar en pantalla la primera descomposición, que es una reacción controlada que se representa de esta manera. Luego tenemos la explosión violenta que pasó y esa fue con esta otra reacción. Durante esa ruptura se rompen los enlaces iónicos entre amonio y nitrato y enlaces covalentes dentro de cada ion. Se forman enlaces covalentes estables en las moléculas de nitrógeno, oxígeno y agua, liberando energía que provoca una explosión como la que vimos. En conclusión, la explosión de Beirut en 2020 fue una tragedia que evidencia cómo la negligencia y el mal manejo de sustancias químicas peligrosas, como en este caso fue el nitrato de amonio, pueden tener consecuencias devastadoras para una ciudad y su gente. Más allá de la magnitud de la destrucción, este suceso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad, la prevención y el control riguroso en el manejo de materiales de riesgo. Aprender de esta experiencia es fundamental para proteger vidas, garantizar la seguridad y construir un futuro más consciente y seguro para todas las comunidades.